Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy, Timoteo Zambrano, quien es el secretario general del movimiento Cambiemos, líder de este movimiento, pero además forma parte de esta organización de la Alianza Democrática. Bienvenido, Timoteo, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Vladimir y Punto. Y punto. Y te pregunto, así de entrada, ¿cómo es eso de que ustedes impidieron la invasión norteamericana? ¿Con tropas? ¿Con qué lo hicieron? Bueno, yo creo que una interpretación que yo tengo clarísima en que la Mesa de Diálogo Nacional creó las condiciones para darle una solución pacífica a este conflicto. Y obviamente dentro de ese concepto hemos visto cómo hubo intentos este año de desestabilizaciones importantes. El caso, por ejemplo, del 30 de abril, que fue un caso de intento de golpe de Estado. Luego la operación Gedeón, que no hay nada más clarísimo de un intento de invadir y que fue fracasado, y que fue una chapuza, lo que quieran decir, pero ahí estaba evidentemente una intencionalidad de invasión. Significa que la mesa, cuando se plantea y dentro de los acuerdos que firmamos, que era claro que teníamos que ir a una designación de un nuevo CNE y fijar un calendario y un cronograma electoral con una fecha cierta, que es el 6 de diciembre, eso en sí mismo es una enorme contención para cualquier plan de invasión que tengan factores y potencias extranjeras, porque ¿Y está eso sería imposible justificar ante la comunidad internacional que si tienes convocado unas elecciones, tú pretendas invadir. Es decir, eso sería una cosa de loco, ¿no? Pero está descartado un escenario de violencia antes de la elección aquí en Venezuela. No, yo no descarto nada de eso, pero cuando yo hablo de la contención, es que ese es un elemento nuevo, este escenario que no se lo esperaba el gobierno, no se lo esperaba nadie, en la que convocadas las elecciones, bueno, ir contra eso no es fácil tampoco, es decir, eso se le hace muy difícil a la propia comunidad internacional. ¿Cuánto afecta? Perdóname, nada más, fíjate que el debate que hay en las cortes de londinenses, bueno, mira cómo ha ido girando y ahora el tribunal le pide, el tribunal de alzada le pide al gobierno británico que revise el respaldo a Guaidó. Es decir, porque es que no es fácil esto en los términos que se ha venido planteando. Es decir, hablar de una invasión como tomarse un vaso de agua es muy complejo. ¿Tú ves un escenario en el cual se reconozcan estas elecciones parlamentarias a pesar de de los sectores que están promoviendo la abstención, a pesar de que no es mayoritaria la participación opositora? Bueno, sí, y para mí es importante y por eso yo convoco a la gente, le pido a la gente que asuma su responsabilidad votando y que no hay que olvidar que el ejercicio del voto, no hay duda que es un elemento transformador, y si nosotros logramos que haya una participación más allá del 50%, esa es la enorme legitimidad que requiere el proceso, y yo creo que eso puede ocurrir. Siento que la gente está por esa ruta, y luego, bueno, nos tocará trabajar mucho el próximo año desde la nueva asamblea a buscar ese reconocimiento. Yo creo que va a haber un reconocimiento. Fíjate que después que estamos en este proceso electoral, el apoyo de los 70 y tantos gobiernos que habían, ya hoy hay 30, 32 gobiernos. Solamente. A la dualidad presidencial, es decir, al tema de... Ahora, ¿qué le dices tú a quienes señalan que esta oposición que está participando es la oposición que acepta a Maduro, que Maduro acepta, que es una oposición, digamos, de connivencia y conveniencia para el gobierno? Bueno, o para el régimen, como dicen. Ese es un latiguillo de quienes no tienen una política, ¿no? Nosotros, es evidente que con ese gobierno nos ha tocado negociar una salida electoral y la hemos logrado, ¿no? Estamos en ese proceso. Nosotros, para nada, nosotros estamos negociando, no tenemos ningún tipo de acuerdo político o alianza política con el gobierno, sino que por el contrario lo que tenemos es una negociación política y hay que entenderla en esos términos. El acuerdo con el gobierno incluía el uso más o menos equilibrado de los medios del Estado, el no abuso con los recursos públicos. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario en estos días. El gobierno ha desplegado pues toda su maquinaria mediática para promover actividades de partido, etcétera. Es correcto, y nosotros lo hemos reclamado. ¿Ante quién? Bueno, en la última reunión de la mesa lo reclamamos, que fue fue creo que el miércoles pasado, y hoy vamos a tener
una reunión con el directorio del Consejo Nacional Electoral y ese es uno de los puntos que se va a debatir en el seno del directorio. Nosotros no estamos de acuerdo, claro, eso es ventajismo y es lo que no puede ocurrir y eso hoy aspiramos frenar de manera clara y categórica eso. Bueno, yo creo que, fíjate, el gobierno está en modo elección, ¿no? Y el gobierno no le interesa quizás que haya una participación que se desborde. Porque en la medida que aumenta la participación, aumenta el voto castigo. El voto castigo, lo que significa que aumenta la victoria de los sectores opositores democráticos. Entonces, el gobierno siempre va a estar tratando de arrimarse a la abstención, sobre todo la abstención de los sectores nuestros, los sectores opositores, y evitar que esa nueva asamblea tengamos una victoria importante, que en esa ruta andamos, ¿no? ¿Por qué el elector opositor en general come ese casquillo del gobierno? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con ese radicalismo que se ha venido inyectando a lo largo de todo este proceso. Pero yo creo que cada vez es menos. Yo diría que hoy, Vladimir, eso cada vez es menos. Yo creo que el sector radical, el sector extremista que tiene ese tipo de activismo, se ve derrotado en sí mismo. Es decir, no han tenido capacidad hoy de anclar el abstencionismo como una política. ¿Ustedes le tienen temor a posibles sanciones de Estados Unidos? Ya sancionaron a algunos de los dirigentes de la Alianza Democrática y de otros las sanciones norteamericanas. Las sanciones de conciencia por pensar diferente. No, yo no puedo hablar por nadie más, ¿no? Yo te hablo por mí. A mí eso no. Yo tengo clarísimo y soy coherente con lo que siempre he pensado. ¿Te resbala y te sanciona? Sí, a mí eso no me interesa. O sea, no es para mí un elemento prioritario que me sancionen. No lo tengo en mi bitácora de vuelo, ¿no? Es decir, para mí es más importante darle a esto una salida pacífica, electoral, constitucional, ¿no? Acuérdate que esta ruta democrática, Vladimir, es la ruta más incomprendida, es la más larga, pero es la más incomprendida. Pero todo lo que buscamos que surja de esta ruta democrática es que eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? Ahora, fíjate, ustedes como sector que va a participar en las elecciones, ¿han hecho algún contacto con Estados Unidos, con el gobierno norteamericano para explicarle su política? Y si han hecho ese contacto, ¿han tenido alguna comprensión? Bueno, han habido contactos, yo diría, bilaterales, cada quien habla, ¿no? Se lo hemos explicado, cada quien también, y está ocurriendo un fenómeno interesante. Yo te puedo decir que en las últimas 2 o 3 semanas, bueno, primero fue cuando arrancamos con el nuevo CNE y todo este proceso de convocatoria de elecciones. Hubo mucho contacto con Europa, con Estados Unidos. Luego en las últimas, después se paró un poco, yo creo que por las vacaciones de verano en estos países, y eso ha arrancado de nuevo, ¿no? Tenemos mucho Zoom, mucho contacto telemático con distintas ONG, con gobiernos interesados, porque es que el problema, Vladimir, es que ¿qué va a pasar el 6 de diciembre, el 7 de diciembre? Ya Guaidó no es presidente de la Asamblea. Pero él dice que sí. No, eso él podrá decirlo, pero él sabe que no va a poder contar. Primero va a tener un drenaje enorme de la Asamblea que él controla. Muchos diputados que se van, que no van a aceptar continuar. De tal manera que, incluso más allá de lo que él piense, los gobiernos tienen esa incursión. Ahora, y si no cambia el panorama, por ejemplo, el gobierno sigue siendo sin ser reconocido por una parte importante de la comunidad internacional, la Asamblea Nacional sigue sin ser reconocida, ¿en qué habrán triunfado ustedes? Si eso sigue siendo así. Yo creo que triunfamos en varios planos, ¿no? En que tienes una nueva asamblea, una asamblea que tendrá reconocimiento de la gente, del país. Esa asamblea tiene que iniciar el proceso de reinstitucionalización de Venezuela. Ese será un proceso complejo, importante. Digamos, transitar la ruta de la normalidad, de la alternabilidad, que también será muy importante. Es decir, ahí es donde se pone en práctica una salida, una solución a la venezolana, y es la que estamos de alguna manera gestionando. Es verdad que es importante la comunidad internacional, pero yo creo que la gente participe y que nosotros busquemos nuestra propia salida, eso no le quedará otra a la comunidad internacional que tener que respaldarlo. Enrique Capriles dio un giro en un momento
y estaba casi listo para que prácticamente se diera su participación electoral. Hasta ahora no ha habido una definición absoluta al respecto. ¿Qué va a pasar con Enrique Capriles? Ustedes vienen conversando con él, ¿hay posibilidades de entendimiento con Capriles? ¿No lo quieren ese entendimiento? ¿Sí lo quieren? No, nosotros, la Alianza Democrática está clarísima que está abierta a ese entendimiento, ¿no? Hay contactos también bilaterales, ¿no? Yo aspiraría que en este proceso que nos queda, estos días, estos meses, nosotros pudiéramos lograr algún mecanismo de encuentro y de diálogo que permita quizás en alguna modalidad de alianza, ¿no? Yo creo que sí, que es posible. ¿Tú ves posibilidades de que se modifiquen algunas de las condiciones electorales, que se consigan mejores condiciones como lo pide la Unión Europea de aquí al proceso, o incluso la posibilidad de que se postergue el proceso? Tú sabes que a mí me llama la atención el tema de las garantías y las condiciones. Nosotros aprobamos en esta negociación 17, 18 condiciones. Una, por cierto, importantísima, una de las primeras, tiene que ver con la observación internacional. Bueno, eso es lo que ha debatido gobierno y oposición a lo largo del 2015, del 2016 en adelante. Y eso ha quedado intacto. Ahí nosotros no hemos modificado. En los acuerdos de República Dominicana, en la negociación de República Dominicana, eso lo preacordamos. Y esa es la misma que está hoy en este acuerdo. De tal manera que siempre queremos más, siempre vamos a subir la apuesta. Pero creo que con este paquete de acuerdos, en la cual hay esas 17, 18 garantías, perfectamente podemos... ¿Ustedes ven posible una observación internacional en esas condiciones sin que se cambie la fecha? ¿Crees que la Unión Europea puede acceder a eso? Creo que la Unión Europea debe estar cavilando una fórmula no ortodoxa de presencia en Venezuela. Y lo mismo Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas tiene varios mecanismos, ¿no? Una es la observación potente con 6 meses, con un gran equipo, muy burocrática, y otras son equipos mucho más pequeños. Yo creo que eso puede ocurrir con la Unión Europea, yo aspiro que sí. En la carta que se le envió a la Unión Europea y a Naciones Unidas están todas las garantías que se ha aprobado. Es decir, yo creo que esas garantías son suficientes. Ellos han agregado unas nuevas garantías, unas nuevas condiciones, que hay problemas allí de tiempo constitucionales que no va a ser posible. Y creo que no es posible, por ejemplo, cambiar la fecha de las elecciones. No es posible porque... Ni siquiera si se agrava la pandemia. Ni siquiera que se agrave la pandemia, tendríamos que buscar una fórmula de escalonada de votar. ¿Ustedes confiarían, por ejemplo, en ese mecanismo de que la gente vote en 2 días? ¿No les da cierta desconfianza? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Cuando hace 3, 4 meses, no, un poco más, quizás empezando lo de la pandemia, hubo una declaración del gobierno que decía no habrá elecciones este año. Y en el debate que teníamos en el seno de la mesa, yo le dije, pero ¿por qué no van a haber elecciones? Podemos votar en 10 días. Lo dijiste tú mismo. Claro, le dije, podemos votar en 10 días por terminal de cédula. Pero ¿cuál es el problema? La India vota en 15, por ejemplo. Claro, son muchos millones de personas. Pero digamos que tienes que innovar de acuerdo a la grave crisis que tiene social, política, etcétera. Lo que no puede ser es que lo peor que tendrías que hacer es suspender. Yo creo que eso es peor, porque imagínate tú el 5 de enero, Vladimir, a Guaidó diciendo que él se autoproclama ahora nuevamente presidente, por lo renueva su mandato presidencial por 5 años. Y también lo diría Maduro. Entonces, ¿eso es bueno o eso agrava? Eso agrava. Creo que uno de los factores fundamentales de esta crisis hoy, un porcentaje alto de la crisis que tenemos hoy, es que no tenemos un poder legislativo estable y que sea reconocido por ambas partes. Eso se requiere, porque muchas diferencias lo resuelve en el Parlamento y necesitan... ¿Y por qué un sector de la comunidad internacional no los ve ustedes como una oposición auténtica, sino lo ven como una oposición, digamos, que es parte de un plan del gobierno? Bueno, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que le han metido mucho dinero, han invertido muchísimo dinero en esta oposición del G4, que ha fracasado. No hay duda que es clarísimo el fracaso que ha tenido Guaidó y
y el G4. Entonces, ¿cómo justifican ese dineral que han invertido allí, reconociendo a la otra parte de la oposición, una oposición moderada, una oposición de centro, que señala una ruta, como te decía, más larga, pero bueno, y más incomprendida, pero que es estable? Entonces, quieren la salida rápida y quieren la salida corta, ¿no? Y eso no ha sido posible. Entonces, eso es lo que ha pasado, que formamos parte, porque Guaidó metió este país en el juego geopolítico de las grandes potencias y ahora no ha podido salir, está atrapado. ¿No fue Maduro que lo metió? Yo creo que, bueno, sí, es posible que Maduro y a Chávez le interesaba mucho para avanzar hacia la multipolaridad y necesitaban quebrar quizás la influencia norteamericana. Y bueno, y estamos en ese juego que poco a poco vamos saliendo, porque la ruta electoral nos saca de ese juego y contiene, no solamente es contener una salida de fuerza por parte de un sector de la comunidad internacional, sino que el otro sector también tiene que contenerse, porque la ruta la están señalando los propios venezolanos, porque esta es una ruta nuestra. Este no es una ruta que obedece a ninguna potencia, es nuestra ruta. Ese informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos, de una comisión de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela, no atenta contra la posibilidad de que la ONU reconozca estas elecciones, e incluso de que la comunidad internacional que está observando las cosas también marque más distancia. Bueno, lo que pasa es que no vamos a tener tiempo de dar un debate sobre eso en estos programas, pero yo creo que ese informe, que es delicado, obviamente, porque los temas de derechos humanos son delicados y hay que garantizar justicia, no repetición, en fin. Y hay que tener en cuenta que los delitos de derechos humanos son intuitos personas, son muy personalísimos, ¿no? Y frente a esta crisis que tenemos política, crisis social que tiene el país, es muy difícil tener una objetividad para analizar con esa objetividad ese tema. Pero tú compartes el informe, ¿no? Bueno, tengo mis dudas en varias cosas del informe, ¿no? Yo creo que estamos pronto a sacar un comunicado de Cambiemos sobre el tema del informe, ¿no? No quisiera dar mucho adelanto sobre eso. Lo hemos estudiado suficiente, ¿no? Entonces, no creo que tenga un impacto para definir política en Naciones Unidas, no creo. ¿Dirías que este es un gobierno violador de derechos humanos, Timoteo? Bueno, yo más bien me quedo con que la violación es intuito, es muy personalísimo, ¿no? No es una política de Estado hoy en Venezuela. Yo no creo que sea una política de Estado, yo creo que el gobierno tiene mecanismos que tiene necesariamente que implementar para que no haya impunidad, si no se convierte en un gobierno que apoya la violación personalísima de derechos humanos. Tiene que tener cuidado el gobierno en eso y yo diría que tiene que trabajar mucho más para esclarecer y definir su comportamiento en esa materia de derechos humanos. La justicia no puede ser una justicia selectiva, que es importante. Esa es una tarea enorme que va a tener la próxima Asamblea Nacional, de darle al país una auténtica división de poder, una separación de poderes, para que la justicia no sea selectiva, ¿no? Eso es importante. Así que bueno, no es fácil, obviamente tenemos una papa caliente con ese informe. El gobierno tiene que dar un paso más para instrumentar la investigación y evitar que haya impunidad. ¿Crees que ese informe sale con la idea de promover el abstencionismo? Yo a ese informe le creo muchas cosas que de la intencionalidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es para desestabilizar el proceso electoral nuestro, no tengo duda. Por eso aunque diga verdades. Puede decir verdades, pero la intencionalidad es otra cosa. Entonces, no te olvides que este proceso electoral que estamos viviendo tenemos que cuidarlo muchísimo, delicado, tiene muchos adversarios, para evitar que termine en buenos términos el 6 de diciembre, ¿no? Si no, me voy a prestar a la manipulación que quieren hacer del tema de derechos humanos, que eso es tan grave como la acción misma de violación de derechos humanos. Ya te recuperaste del COVID.
Ya me recuperé, gracias a Dios. ¿Qué te afectó más, el COVID o el hecho de que el alacrán te haya picado cerca porque se llevó alguno de tu partido? Bueno, ambos son nocivos. ¿Cuál es más nocivo? No, obviamente el COVID es más peligroso. ¿Estuviste a punto de ser picado por el alacrán? No, tú sabes que tengo mucho rodaje para caer en eso. Lo vi clarísimo y lo denuncié y no tengo duda que hubiesen querido picarme, pero no lo iba a aceptar jamás. Y a mi fracción, a la fracción donde yo pertenezco, quedamos 4 que no fue posible, ¿no?, que nos picaran, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para esa picada de alacrán? Los principios. Timoteo, Capriles logró la libertad de un grupo importante de presos políticos. ¿Por qué esos presos no fueron liberados como parte de la negociación con ustedes, aunque ustedes lograron también una cuota, ¿no? No, nosotros creamos las condiciones para que eso ocurriera, porque acuérdate que el tercer punto de los acuerdos es que tenía que haber esa liberación por la vía de la Comisión de la Verdad, y todos esos casos fueron estudiados. Todos esos casos se estaban estudiando uno a uno, incluso los que liberó según en esa negociación Capriles. Se iban liberando en la medida en que la Comisión de la Verdad iba estudiando y concluyendo cada caso. Yo creo que fue un momento en la cual ya veníamos trabajando a partir de la última reunión donde estuvo Nicolás, el presidente de la República, y a partir de allí ellos pidieron tiempo para liberar un número importante que estaban por ser liberados. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. En ese número que liberaron de 105, 100 algo, estaba toda una lista casi bastante grande de lo que habíamos presentado. Si Capriles no participa, ¿puede ocurrir que muchos de esos presos vayan otra vez a la cárcel? No creo. Si no participa. Yo lamentaría, ¿no? Yo creo que él debe participar. Yo creo que ha dado un paso importante que debe consolidarlo para que a partir del 6 y luego a partir del 6 de diciembre y luego a partir del 5 de enero, bueno, haya un reencuentro importante de todos los sectores democráticos y opositores. Y ya terminando, ¿cuál es el mínimo y el máximo de diputados que ustedes aspiran? Bueno, la alianza quiere tener más de 100 diputados, ¿no? Obviamente ese es nuestro objetivo. Queremos que haya una asamblea bastante equilibrada. O sea, que el gobierno tendría mayoría. Podemos ganar. No, es que por eso te iba a decir, cuando yo hablo equilibrada, es evitar que hayan 2/3 y que podamos tener una victoria que marque un equilibrio en la próxima Asamblea Nacional, que sea plural. Ese es el objetivo de haber cambiado el sistema electoral, que ya no es un sistema mayoritario en el cual tú puedes ganar el voto popular, pero perdías en la adjudicación de diputados en la plenaria, como ocurrió en el 2010, que nosotros ganamos en el voto popular, pero en la adjudicación perdimos. Entonces, ahora no es así, ahora es la proporcionalidad pura, que el 52% de los diputados se van a elegir por la vía proporcional, atendiendo el principio del federalismo. Por lo tanto, podemos tener, lo que buscamos es que haya una asamblea bastante plural y que nosotros podamos ganar. No vamos a obtener obviamente los 2/3, pero sí podemos tener una victoria que nos acerque a tener una mayoría de mitad más uno, que nos permita avanzar en todo lo que te decía inicialmente, de reinstitucionalizar este país, de rescatar el diálogo político, en fin, una serie de tareas importantes que nos quedan por delante, ¿no? Bueno, Timoteo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este... No, muchas gracias por estar en este nuevo programa, Vladimir y punto. Y punto, muchas gracias. A ustedes, queridos amigos, bueno, los invitamos para que nos acompañen siempre, todos los martes a la 1 de la tarde y también los jueves a la 1 de la tarde, por Contrapunto.